Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Mira, la idea es que podamos compartir un diálogo, una suerte de entrevista en estos momentos de pandemia así virtual, sobre Ajá, algunos temas que vos venís trabajando hace rato. muy bien. Nada, presentarte, ¿no? Bueno, Marcelo Riquer es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata, máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca de España, es profesor titular regular de Derecho Penal, docente e investigador de grado y de posgrado, tanto de universidades nacionales como latinoamericanas, e incluso españolas. Eh, También fuiste presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal, y publicaste numerosos libros y artículos y trabajos vinculados a temas de derecho penal y específicamente algunos temas que nos interesan con mucha particularidad que tienen que ver con el fenómeno criminal del ciberdelito. Y precisamente un poco el objeto de esta entrevista es eso, es poder compartir y consultarte respecto a la problemática del grooming. ¿Cómo no? Eh, Sé que has venido trabajando hace ya un montón de tiempo respecto de este tema, de las cuestiones vinculadas al ciberespacio y el derecho penal. Y en esa dirección venís analizando particularmente el tipo penal que está legislado en nuestro Código Penal argentino. Y, y bueno, has hecho una serie, digamos, de consideraciones a la redacción del tipo penal actual. Y bueno, quería que nos comentes qué opinión te merece la redacción actual del delito de grooming previsto en el 131 del Código Penal. Bueno, a ver, la reforma que introdujo el 131 al Código Penal fue una reforma muy criticada. Cualquiera que haya leído los artículos que se han publicado al respecto, tanto míos como de las otras personas que se han dedicado a analizar esta figura, verán que hay unanimidad en la crítica. No hay ningún autor que haya dicho que la redacción del 131 es buena, es correcta. Y además se da un caso muy particular, que es que esta incorrección de la redacción final que tiene el 131 fue algo que se advirtió dentro del propio trámite parlamentario cuando en la Cámara de Diputados reciben el proyecto girado desde senadores, y allí mismo, en la discusión de diputados, le hacen notar a senadores que hay una serie de defectos graves en el tipo. Y sin embargo, cuando los devuelven con una nueva propuesta, senadores con la mayoría suficiente insiste en la redacción incorrecta y tenemos el 131 que tenemos. A veces, en general, quienes nos dedicamos al derecho penal y vamos haciendo estudio de nuevas normas, de esos habituales parches que recibe el código, vemos que o hubo un insuficiente trámite parlamentario, una insuficiente discusión parlamentaria, directamente cosas que se aprueban casi a libro cerrado, o en todo caso, digamos, se sacó algo sin demasiada conciencia de que podía estar mal. El trámite de esta reforma es paradigmático en el sentido de que realmente, habiendo sido explicado en el mismo trámite parlamentario todos los problemas que tenía la norma, se insistió en sacarla mal. Así que bien, esa es la visión general, es que el 131 actual es muy malo, tiene muchos defectos. Y las propuestas de reforma que ha habido no han logrado tener aún estado parlamentario con tratamiento suficiente. O sea, hay un proyecto de modificación, en realidad un proyecto de nuevo Código Penal que elaboró
la comisión que presidió Borinsky, que el año pasado, digamos en marzo de 2019, logró tomar estado parlamentario, ser presentado para tratar, pero que efectivamente hasta ahora no ha sido tratado y es poco probable que esa reforma general, que ese nuevo código, prospere por los cambios de tiempos políticos, además de por problemas propios que tiene ese nuevo Código Penal, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en relación a estos proyectos, ¿no? Tanto el último, el proyecto de la Comisión de Borinsky, como el anterior, como el del 2014, que también naufragó, que venían a caballo de una reforma más integral de todo el Código Penal, como estamos esperando hace tiempo, pero que traía algunas novedades respecto del grooming en particular, y contemplaba algunos otros delitos vinculados a ciberdelito. ¿Me querés comentar un poquito estas reformas, si eran Sí, a ver, positivas? el tipo vigente, digamos, se ve desplazado dentro de la propuesta del nuevo Código Penal, que estaría ahora radicado en el artículo 122. Este artículo 122 que se propone tiene parte de lo que sería el grumen del 131, pero enancado en otra serie de tipicidades. Este nuevo 122 tiene básicamente 5 incisos, dentro de los problemas que claramente no se superan, tiene el problema de la respuesta penal, mientras que el tipo penal vigente, el 131, se le criticó en su momento, y sigue haciéndosele la crítica, ¿no? Que un acto preparatorio tiene la misma pena que un delito consumado. Por ejemplo, lo que se está tipificando es que alguien se acerque, establezca contacto con un menor con miras a poder realizar alguno de los tipos contra la integridad sexual. Por ejemplo, algún tipo de abuso. Y entonces en el 131 vigente tiene la misma pena establecer contactos con mira a un abuso que directamente cometer un abuso simple del 119 primer párrafo. Esto que se había observado por todo el mundo, aspirábamos, todos en general, a que en la propuesta nueva se superara, se modificara y un acto preparatorio tuviera menos pena que un delito consumado. Sin embargo, tanto en el caso del abuso simple como de este 122, la propuesta de la comisión fue elevar el mínimo, se elevó el mínimo y el máximo, de 6 meses a 5 años ahora, en el abuso simple y también en el grooming. O sea que, además de aumentar la pena, se mantuvo el problema, porque si hubieran aumentado el abuso sexual simple y hubieran dejado, entre comillas, el grooming como está, el acto preparatorio tendría menos pena que el delito consumado. Sin embargo, acá subieron en los dos, con lo que el problema se sigue sosteniendo. Dicho esto, que sería, digamos, lo más crítico en el sentido de que algo que estaban todos diciendo, mira, esto está mal, siguen proponiendo algo que está mal. Hay algunos pasos importantes que se dieron en tren de mejorar la redacción. El primer paso estaría, digamos, en la primera parte del 122, cuando, bueno, tras ratificar la idea de que es un tipo residual, dice siempre que el hecho no importe un delito más severamente penado, identifica como eventual autor, dice, a una persona mayor de edad. En la redacción vigente dice simplemente el qué, con lo que parece ser un delito común, y no distingue la cuestión de edad.
en el estudio básico previo a la sanción normativa de qué es lo que pasaba y por qué estaba esta conducta disvaliosa que había que consagrar como delito, lo que se veía es que había un mayor que digamos, aprovechaba de su situación de mayor, estableciendo contacto con el menor para tener sexo. En la forma que está redactado el 131, pareciera que un chico de 17 que se dirige por un medio telemático hacia una chica de 16 con intención de intimar, estaría realizando el tipo, lo cual francamente estaba fuera del espectro de lo que se consideraba que debía incluir el grooming. Entonces, bien, se soluciona este tema en el sentido de que ahora se debe tratar de una persona mayor. Después, el primer párrafo dice, tomar el contacto con una persona menor de 13 años mediante conversaciones o relatos de contenido sexual. Esto sería la primera fase del grooming, que es la que está actualmente en el 131. También sería una primera conducta, digamos, de hostigamiento, lo que se llama stalking. También esto está bien en la medida en que, a diferencia del tipo vigente, lo que introduce es una diferenciación por edad, siguiendo lo que es la distinción de edades habilitantes para determinadas actividades sexuales que tiene todo el tipo de los delitos con la integridad sexual. El 131 es tan ridículo como está redactado actualmente, que si una persona quisiera tener un acercamiento telemático con un chico o con una chica de 16 años o más, de 16 a 18, es decir, con jóvenes que pueden ejercer plenamente su sexualidad, están habilitados a brindar consentimiento válido para tener relaciones sexuales consensuadas, podría ser típico. Podría ser típico querer acercarse a alguien para realizar una conducta que, si consciente, sería legítima, legal, no delictiva. Entonces, este defecto que tenía el 131 también se soluciona porque a lo largo de los 5 incisos se va haciendo cargo de las distintas edades con los distintos tipos de permiso. Entonces, un menor de 13 años no puede consentir ningún tipo de actividad sexual, y por eso querer contactar a un menor de 13 años mediante conversaciones o relatos de contenido sexual es una tipificación razonable. El segundo párrafo dice que le requiera por cualquier medio o de cualquier modo a una persona menor de 13 años, seguimos con el menor de 13 años, que realice actividades sexuales explícitas o actos de connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual. Es decir, aquí en el segundo párrafo se avanza en algo que también estaría, digamos, hoy dentro del 131, aquí la redacción es un poco más precisa. En el grooming, luego de la fase de contacto, normalmente, cuando se habla en términos de derecho comparado, viene la tipificación vinculada con la idea de obtener, aún online, digamos, aún fuera del contacto físico, un avance en la propuesta sexual, que muchas veces se trasunta en el intercambio de imágenes de contenido sexual. Esto, en el caso de este segundo párrafo, no podría ser bajo ningún punto de vista considerado una actividad legal de sexting, porque nuevamente estamos hablando de un menor de 13 años. O sea que ahí no hay problema, está bien tipificado también, ¿no? Y bien, esta obtención de imágenes es una obtención de imágenes que permite a veces que este acto preparatorio avance luego hacia otro tipo de tipicidades. Por ejemplo, puede dar lugar a una difusión no consentida de imágenes de tipo sexual si fuera mayor, en este caso tratándose del menor que no puede consentir nunca,
lo que puede haber probablemente sea algún tipo de actividad extorsiva. Muchas veces el groomer lo que hace es utilizar estas imágenes para después presionar al menor para obtener ese contacto físico, esa aparición en el mundo real, futura, ¿no? Así que esto sería este segundo párrafo con esas posibilidades de progresión. El tercer párrafo habla de que le proponga por cualquier medio, de cualquier modo, a esta persona menor de 13 años, concertar un encuentro para llevar a cabo actividades sexuales con ella, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Aquí la Comisión ha recogido una crítica unánime que se le hacía al 131, cuando se lo comparaba, por ejemplo, con la legislación española, donde para que este acto preparatorio tenga una pena, se exigía alguna objetivización de la intención perseguida. Por ejemplo, esa famosa concertación de la cita y concurrencia a la cita, y a partir de allí la tipificación. Y digamos que esto tenía una cierta racionalidad, porque, por ejemplo, pensemos en un pedófilo que se acerca a un niño con intenciones de establecer contacto y ganarse la confianza, y el día de mañana poder, digamos, perpetrar algún tipo de abuso. Si habláramos de este pedófilo que simplemente en el mundo físico se acerca a un lugar donde hay un niño y empieza a charlar con él para ganarse la confianza, estaríamos frente a una actividad que no es típica. Sin embargo, ese acercamiento, ese primer contacto, esa búsqueda de ganar confianza cuando se realiza en medios telemáticos, parece que sí, que es tipificada. Como es tipificada, lo que se exigió en derecho comparado fue que, bueno, que se vaya más allá, que haya, insisto, esta es la idea, una objetivización en el mundo real de la intención. Y con estos, digamos, 3 primeros párrafos cerraría lo que sería una conducta de grooming clásica. Acercamiento, intercambio, fijación de cita para concretar el abuso. Por supuesto que como es un tipo residual, si el abuso se perpetra, queda desplazado por la progresión hacia la figura de resultado, ¿no? Y los últimos 2 párrafos terminan de consagrar, digamos, la distinción de edades. Porque el cuarto párrafo se refiere al segmento de jóvenes que van de los 13 a los 16 años, y entonces, similar a lo que pasa con el resto de las conductas contra la integridad sexual dentro del capítulo pertinente en el libro segundo del Código Penal, va a decir que quien despliegue cualquiera de las conductas de los 3 primeros párrafos que hablamos respecto de un joven de 13 a 16 años, recibirá la pena cuando lo que hiciere fuere aprovecharse de la inmadurez sexual o que medie engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad o de cualquier otro medio de intimidación o coerción. Es decir, reproduce un criterio general. Y el quinto párrafo también reproduce un criterio general cuando se refiere al otro segmento, al segmento final, digamos, de minoridad en términos clásicos, de los 16 a los 18, y dice que en este caso, digamos, se saca la idea de aprovechamiento de la inmadurez, porque ya se supone que a los 16 es maduro, como dijimos, puede válidamente consentir o consensuar una relación sexual. Se saca entonces la idea de inmadurez, pero se mantiene la tipificación cuando lo que media es engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Esto, digamos que estos 2 párrafos serían aquellos en los que la comisión entiende que introduce la conducta de sextortion, de extorsión sexual.
en el fondo no es demasiado preciso. Por ejemplo, la inmadurez sexual, el aprovecharse de la inmadurez no sería un caso de sextortion. Claro. Tampoco sería un caso de sextortion el engaño. En todo caso, sí podría ser una situación extorsiva que mediare la violencia, la amenaza, el abuso de autoridad, la coerción o la intimidación, ¿no? Pero digamos que la comisión entendió que ahí da respuesta, digamos, a la necesidad de tipificar la extorsión sexual en medios informáticos. Así que bueno, más o menos creo que con esto quedó una respuesta muy larga, pero sería la respuesta de lo que me preguntaste. No, está perfecto. La verdad que son elementos, digamos, que aportaste ahí, son sustanciales porque sintetizan un poco la discusión que se ha venido dando en torno a la figura. La pregunta que yo digamos, que cabe es, en buena medida, se resolvieron algunos de los problemas que yo tenía, que se venían acusando, digamos, al tipo penal, pero a la vez, como vos planteabas, hay algunas deficiencias todavía que por ahí no han sido del todo salvadas. Por supuesto que a este proyecto le hubiera faltado un debate parlamentario que al final no tuvo. Eventualmente, digo, ¿vos creés que hay algo que quedó afuera que entendés que, de acuerdo, está mejor planteado en el derecho comparado o en otros proyectos? Yo creo simplemente que habría que meterle mano en la discusión parlamentaria, si la hubiera, en estos aspectos que uno dice, bueno, problemas de proporcionalidad con la pena, si querés introducir la extorsión sexual, entonces tal vez se podría introducir de una forma más precisa, no metiéndola en el encadenamiento de cosas que tienen el cuarto y el quinto, pero creo que en última instancia la propuesta que hizo la comisión que presidió Borinsky es una propuesta superadora de la mayoría de los problemas que tiene el 131. Así que, aunque yo no creo que el nuevo código pudiera prosperar como iniciativa en función de la situación de tiempos políticos, es probable que algunas de sus propuestas sí puedan avanzar. O sea, yo no descarto que alguna cosa como esta avance como un nuevo parche. Si ya le hicimos 1000 reformas al Código de 1921, que le hagamos una más, no va a cambiar nada sustancialmente. Entonces, yo creo que esto puede pasar y que en todo caso, en la discusión parlamentaria se podría superar, es decir, podría surgir de nuevo y tal vez debiéramos esperar que no pase lo mismo que había pasado con el 131. Si uno miraba la redacción que tenía el proyecto de diputados en ese momento, era muy superador de lo que salió. Es decir, por ejemplo, en materia de pena tenía una pena de 3 meses a 2 años, Claro. razonable para hacer un acto preparatorio. Hacía referencia a que el autor tenía que ser una persona mayor de edad. Hacía referencia a que tenía que requerir a una persona menor de 13 años que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual. Fíjense que estamos hablando de lo que ahora es el primero y el segundo párrafo, ya estaban en diputados. Y además decía que en la misma pena le iba a tener cuando fuera una persona mayor de 13 y menor de 16 y mediare engaño, abuso de autoridad o intimidación. Así que era un tipo mucho mejor que el que salió, y la reforma que se propone
toma la mayoría de las cosas que tenía esta cosa que se vio en el trámite parlamentario, ¿no? Sí, Así que es raro ver una cosa así. Yo insisto sobre esto. Cuando uno ve todos los parches que fueron saliendo en los últimos años, y hemos visto muchos, es decir, no podemos dejar de recordar que lo que Mayer llamó el Bloomberg Strafrecht generó que en 2 años se modificó 28 veces el Código Penal. Y aún que se sacaron cosas que destrozaban la mecánica y la sistemática del código, lo que uno no veía era que en una forma tan ostensible una cámara le dijera a la otra, che, estamos haciendo una burrada, miren que esto no es así. Y sin embargo se insistiera. Así que bueno, eso. No, sí. Es indudable que la esquizofrenia que nos tiene acostumbrada la reforma del código también, ahora cada 4 años están haciendo una reforma integral y después se tira a la basura. Porque... Sí, a ver, yo creo que en el fondo, digamos, por más que los proyectos de 2006 y de 2014 no llegaron ni siquiera a tener estado parlamentario, y que tomó estado parlamentario en 2019 probablemente no salga, creo que nunca se trata de un trabajo totalmente perdido, digamos, las comisiones discuten, en algún caso con mayor amplitud que otras, comparten, se encuentran dictámenes, intervenciones de universidades, de grupo de investigación, de ONGs, etc. Y todo esto es positivo en el sentido de que a veces permite poner cosas sobre la mesa y después avanzar sobre alguna reforma parcial. O sea, no son una pérdida, nunca. Por supuesto que el que le dedicó capaz que 2 años de su vida está trabajando para lo que después ni siquiera tiene trámite parlamentario debe ser muy frustrante, pero el trabajo que hacen queda y muchos de nosotros seguimos trabajando sobre la base de esos aportes. Totalmente. Yo te iba a hacer una pregunta en relación un poco a esto que venimos conversando. Vos sos partidario de la tipificación, de la consagración legislativa de los ciberdelitos de manera autónoma, porque hoy los tenemos, digamos, dispersos, digamos, dentro de la afectación de distintos bienes jurídicos, sin modo de redacción, de darle autonomía, como tenía, por ejemplo, este proyecto. Lo primero, yo no creo que existan los ciberdelitos. Bien. Aunque haya coordinado un libro que se llame Ciberdelitos. Sí, claro. Digamos, esas son decisiones editoriales que se entienden, y por otra parte, una cosa es la designación, que vos utilices una designación que trate de transmitir al público en general la remisión a una determinada fenomenología, y entiendo que en ese sentido se puede hablar de ciberdelitos. Si vos decís ciberdelitos a una persona que no se dedica al derecho, entiende que se debe tratar de cosas que pasan con los medios informáticos. Claro. Entonces, le remite una imagen clara hacia un determinado tipo de fenomenología. Ahora, dejado esto de lado, creo que no existen características singulares que permitan decir que un delito que se comete a través de un medio informático es distinto ontológicamente que un delito que se comete con otro medio. Los medios informáticos lo que hacen es potenciar o colaborar a la realización de conductas disvaliosas, y no tengo ninguna duda de que son un factor criminógeno importante. Pero que sean un factor criminógeno importante no quiere decir que existe, entre comillas, el ciberdelito. Realizada esta aclaración, yo creo que lo mejor, justamente desde el punto de vista de no reconocer esta diferencia ontológica, sería que haya algo parecido a la 26388, ¿no? Un tratamiento difuminado, es decir, reformar donde hay que reformar, dentro del capítulo del título correspondiente al bien jurídico que se trate, y listo. Allí también hay una crítica para la propuesta del nuevo Código Penal de la comisión que presidió Borinsky.
Ellos crean un nuevo título al final, por decir el 24, el 25 ahora, a la que le ponen de delitos informáticos, y quedó todo fracturado porque hubo una serie de conductas vinculadas a los medios informáticos que se insertó allí, en ese nuevo título, mientras que otros tipos penales también vinculados a las cuestiones informáticas se mantuvieron donde estaban o parecido. Por ejemplo, del grooming que estoy diciendo que está en el 122, mientras que los nuevos delitos informáticos estaban, no sé si en el 434, una cosa así. Entonces, lo que sí me parece que llama confusión es ese tipo de cosas. O los pones todos en un lado si querés darles un título particular, o mantenés la difuminación. Porque si no, evidentemente llaman error. Vos decís, el Código Penal, digamos, supongamos que sale este proyecto, ¿no? Que no va a salir, pero supongamos que sale. El Código Penal prevé los delitos informáticos, sí, en el capítulo 34. Bueno, entonces voy a mirar el 34 que tienen, y resulta que me faltan 10 que están fuera del 34 repartidos por cualquier lado. Claro. Entonces, hay que tomar una decisión estratégica, metodológica, digamos, de sistemática del código, y respetarla. Lo que no puedes hacer, me parece, es quedar a mitad de camino. Y eso me parece que tenía esa propuesta. Totalmente. Y en términos de derecho comparado, ¿cuál te parece que es el modelo más rescatable, digamos, de formato legislativo? Yo no creo que haya que buscar hoy un modelo en un determinado país. Lo que me parece que ya es una lógica que tenemos desde la 27411, digamos, hoy somos signatarios del Ciberconvenio de Budapest, sí, ¿no? Y entonces Budapest y el universo de derivaciones de Budapest son los que, digamos, rigen nuestras necesidades de armonización legislativa fondal. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es mirar Budapest. En lo fondal, nosotros la mayoría de las cosas que pedía Budapest las tenemos. Eso fue la ley 26388. Lo que sigue faltando es alguna de las recomendaciones posteriores o los protocolos adicionales que piden nuevas tipicidades para las que nosotros no hemos todavía prestado atención. Hace un rato hablábamos del grooming y mencionamos cómo estaba regulado en el Código Penal Español. En el Código Penal Español fue introducido por una reforma del año 2015. ¿Y por qué se reformó a comienzos de 2015? Porque en 2013 hubo una recomendación en el marco de Budapest de que había que incorporar el tipo. Entonces, por eso la legislación española lo incorpora el grooming, incorpora la difusión no consentida de imágenes de contenido sexual y alguna otra cosita más. Entonces, lo que nos está faltando hoy, por ejemplo, es atender a esas recomendaciones que se hacen dentro de lo que es el sistema de la Unión Europea, pero como todos saben, digamos, todos saben los que están vinculados a esto, digamos, aunque Budapest es una convención europea, es una convención abierta, y es una convención abierta a la firma por todo el mundo. Y no es que se trate justamente de que lo que se produjo fue un acto de generosidad y cordialidad europea, sino que es una cuestión de necesidad. Tienen que hacerlo, porque si vos querés evitar la impunidad en un delito transfronterizo, entonces tenés que lograr que todos entren dentro del sistema. Y Budapest lo viene logrando. Tiene firmas de países importantes, tiene la firma de Estados Unidos, tiene la firma de Japón. Hay varios países latinoamericanos que estamos dentro del sistema, ya son más de 60 países los signatarios, o sea que prácticamente fíjate que estamos duplicando, ya se duplicó la cantidad de países que conforman la Unión Europea, con países por fuera. Y hay una propuesta que se ha discutido el año pasado de una suerte de convención universal en el ámbito de Naciones Unidas. Sí.
pero por lo que tengo entendido, eso es poco probable que prospere. Por el momento hay muchas divergencias entre distintos sectores acerca de cómo tendría que ser esa convención universal. Pero cerrando entonces la respuesta a tu pregunta, me parece que no es que hay que mirar un país determinado, sino hacerse cargo de que ahora formamos parte de un sistema y lo que tenemos que hacer es regular aquello que la pertenencia al sistema nos demanda. Perfecto. Mirando un poquito estas recomendaciones y esta adecuación, ¿cómo ves que ha ido prosperando esta relación, ¿no? Ya pasando más a lo procesal, entre la solicitud de los requerimientos cuando ocurren en terceros países o hay servidores en terceros países, que es muy frecuente, entre el Estado argentino y empresas privadas? El tema de lo procesal no es algo que yo singularmente sigo, particularmente porque es un poco una cosa, ¿cómo te diría?, ajena a mi práctica profesional habitual. Sí, claro. De todas maneras, tengo bastante claro que pasan dos cosas. La parte dedicada a la prueba han sido sumamente parcos cuando no ignoran totalmente cualquier referencia a lo que sea la producción, adquisición, preservación y validación de la prueba de un entorno digital. Es decir, aunque son códigos relativamente nuevos, en general no dicen nada de esto, o dicen muy poco. También es bastante claro que hoy por hoy la prueba en entorno digital es una prueba bastante alejada de la idea del hardware que tengo delante. Antes lo que se hacía era secuestrar la PC, el notebook, el netbook, etc. Hoy por hoy la mayoría de las cosas que interesan difícilmente estén en ese disco rígido, muy probablemente estén en la nube, en algún servidor que puede estar en Islandia, en Irlanda, en el norte de Canadá o en algún país frío donde la temperatura favorezca esos gigantescos depósitos de información, y esto lo que hace es generar la necesidad muchas veces de que para obtener la prueba se deba apelar a la cooperación internacional. Y sé que hay una serie de, digamos, prácticas estandarizadas para lograr esa prueba. Si me pedís directamente detalle, realmente no estoy en condiciones de darlo porque no es un tema que jamás me haya preocupado, me haya interesado realizarlo, pero, por ejemplo, la gente de la unidad fiscal especializada en delitos informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que está a cargo del doctor Asolín, tiene una amplia experiencia en esto, suelen brindar capacitaciones hacia distintos ministerios públicos y entidades interesadas en esto, acerca de cómo deben cumplirse los recaudos formales para cada uno de estos trámites, a quién hay que pedirlo, cómo hay que pedirlo, con cuánto tiempo se pide, cómo se evita que rebote, etcétera, ¿no? O sea que, y la Fiscalía Especializada también a cargo de Daniela Dupuy en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, también trabaja muchísimo en cooperación internacional porque una gran parte de su laburo se vincula con redes de pedofilia, infracciones al artículo 128, etcétera, y ellos también tienen bastante estandarizado todo este tema. Sí, es todo un
un capítulo importante dentro de este fenómeno. Voy a hacer una consulta vinculada a esta modalidad, ¿no?, que es frecuente hoy de suplantación, robo, usurpación de identidad, que no está, digamos, legislada de forma directa en la Argentina, pero que en otros países entiendo que se ha contemplado como un tipo penal. Nos referimos cuando... La suplantación de identidad ya incluso en el anteproyecto de 2014 estaba prevista, era el artículo 131. Y ahora lo que hay es vigente un tipo contravencional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una reforma del año pasado. Es decir, no está contemplado como delito, pero sí está contemplado como contravención. Claro. El tema de que esté regulado así trae una serie de discusiones que pueden ser más o menos interesantes, pero digamos, hoy por hoy en la legislación de fondo nacional, en el código no está, en los últimos proyectos se incorporó la tipificación, y lo que sí vemos como una nota diferencial desde el año pasado es que hay una figura contravencional explícita dentro del Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tal vez no sea una mala idea mantenerlo en un nivel contravencional o requerirle alguna cosa más para que sea delito. De manera que, por ahora, digamos, así como está planteado en el Código Contravencional, que quede, digamos, en ese nivel, sin considerarse delito, sin pensar en un proyecto de incorporarlo en el Código Penal, digamos. A ver, lo que digo es que podría espejarse esto, digamos, a nivel contravencional a distintas provincias incorporarlo, con penas que guarden relación con lo contravencional, que pueden ser penas de arresto chicas, o penas de multa o inhabilitación, y cuando, digamos, la suplantación de identidad provoca algún daño extra, digamos, hay algo más, por ejemplo, se usa para una defraudación. Claro. Entonces, así tendría razón de ser la incorporación como delito. Bueno, eso. Bien, y tengo la necesidad de informarte que en 9 minutos tengo que entrar en otra. Dale, sí, dale, bueno, vamos cerrando, Marcelo, está bien. Así que si querés, podemos ir haciendo alguna pregunta de cierre dale. Y entonces, bueno, nada, agradecer la oportunidad de intercambiar algo con ustedes y que me disculpen que no tengo más tiempo. No, por favor, por favor. Te voy a hacer una consulta más vinculada, volviendo al grooming, sí, o a ese tipo de modalidad. Cuando es frecuente o se da que se recibe por ahí de forma involuntaria material, digamos, que tiene contenido sexual o de abuso, pero sin haberlo solicitado, digamos. ¿Qué pasa con respecto a la tipificación, a la consumación como delito de esta acción? Bueno, digamos, la recepción involuntaria nunca te puede generar responsabilidad. La responsabilidad obviamente es del remitente. Ahora, si una vez recibido el material no pedido, en lugar de eventualmente denunciar la situación o destruir, borrar el material, decidís preservarlo, eventualmente lo que puede haber es una configuración de la conducta del artículo 128, segundo párrafo, la tenencia simple de material de abuso sexual infantil. Así que creo que ese es el tema. Nadie va a responsabilizarte, obviamente, por recibir algo que no pediste. Ahora, si recibís algo que no pediste y con claridad te encontrás frente a que aquello que te mandaron es un material de abuso sexual infantil y por lo tanto no podés dejar de tener conciencia de que es algo prohibido,
y decidís mantenerlo dentro de tu esfera de custodia, bueno, podés tener la responsabilidad inherente a esa conducta que sí que es autónoma, que es propia de tu voluntad, que es decidir quedarte con eso. Totalmente. Perfecto. Bueno, Bueno, Marcelo, la verdad te agradezco mucho el contacto. Ha sido muy provechosa la charla, la entrevista y la conversación que tenemos. Y bueno, espero que haya sido también amigable para vos y que podamos retomar en todo caso en algún otro momento. por un gusto intercambiar con ustedes, espero que sirva para su proyecto de investigación. Como investigador tengo plena conciencia de que a veces es muy importante poder tener contacto con otra gente y recibir ideas o miradas desde otro lado que enriquece ciertamente el producto. Y bueno, el día de mañana espero recibir de parte de ustedes el producto de su investigación para conocer finalmente cómo queda. Así que nada, les agradezco, les mando un cordial saludo y bueno, espero haberles sido de alguna utilidad. Sí, totalmente. Un Bueno, gusto. muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego.